A veces educar a un adolescente se siente como un viaje sin mapa. Hay momentos de duda, de preocupación, pero también de conexión, crecimiento y amor infinito. Si alguna vez te has preguntado si lo estás haciendo bien, si necesitas herramientas para fortalecer el vínculo con tu hijo, o simplemente buscas un espacio donde sentirte acompañada o acompañado en este camino, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Reentenderte, un espacio creado para apoyarnos, aprender juntos y recordar que no estamos solos en esta aventura. Hablaremos sobre salud mental, prevención del consumo de drogas y cómo construir relaciones basadas en la confianza y el amor. Aquí encontrarás la voz de expertos, historias reales y consejos que marcarán la diferencia en la vida de tu familia. Porque acompañar, proteger y reconocer no es solo prevenir, es estar presentes, es dar esperanza, es construir juntos un futuro más fuerte. Gracias por estar aquí. Suscríbete, comparte y únete a esta conversación, porque juntos hacemos la diferencia. Comenzamos. La adolescencia es una etapa intensa donde se despiertan preguntas profundas, emociones nuevas y una búsqueda constante de la identidad. Entre todos estos cambios, la sexualidad emerge como un tema central y muchas veces el más evitado entre nosotros como padres. Pero ignorarlo no lo desaparece, al contrario, deja a nuestros queridos llamados adolescentes solos frente a tanta información distorsionada, frente a tanta presión social, a la pornografía y a falsas expectativas que dañan más de lo que colaboran. Y es ahí donde los padres tenemos una oportunidad crucial, que es la de acompañar con verdad, con apertura y sin prejuicios. Y bien, en este episodio me gustaría a ti, mamá, papá, educador o adulto que quiere comprender mejor lo que vive un adolescente en cuanto a su sexualidad, poder ayudarse para educarse a través de la prevención, porque esta no es controlar, esta es guiar desde el amor informado. Y me da tanto gusto poder acompañarte a través de este nuevo podcast, donde vamos a hablar de este tema que realmente nos concierne a todos, que es la sexualidad de nuestros queridos adolescentes. Y yo creo que al tomar conciencia, al volver a escuchar ciertos datos que a veces los omitimos o creemos que en el momento no los necesitamos, yo creo que es interesante poder informarnos como padres para poder estar atentos en la vida de nuestros hijos, porque sabes que más del 90% de los adolescentes han tenido acceso a contenido pornográfico antes de los 14 años, y esto lo dice la Universidad de Ottawa. En México, fíjate, según el INEGI, la edad promedio de inicio de la vida sexual es de 15 años, imagínate, y el 35% de estos no utilizó protección en su primera vez. Solo 1 de cada 10 padres conversa con sus hijos sobre temas como consentimiento, respeto o placer. Muchas veces estos temas no se platican, no se tocan por miedo, por un tabú, por una falta de educación que a veces nos faltó o nos falta tener como padres. Sin embargo, es el momento idóneo para podernos ayudar. Porque sabes que la Organización Mundial de la Salud también dice que una educación sexual integral en la vida de los adolescentes reduce el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, reduce el riesgo de formar parte de un abuso sexual o reduce el riesgo incluso de generar un embarazo no deseado. Obviamente esta es información que de alguna forma aporta y colabora a través de la estadística y de lo que sucede en la sociedad. Sin embargo, te has de preguntar, bueno, ¿y en realidad qué significa esto? ¿Cómo lo puedo procesar un poquito mejor? Bueno, lo relevante aquí es que cuando tú no hablas con tu hijo, alguien más lo hará.
Cuando tú no profundizas con tus hijos, alguien más profundizará. Y esto, lo más probable a lo cual lo va a llevar es que sea a la pantalla, que sea a un par de personas que no necesariamente generen una conciencia a través de una educación limpia, sin confusión, sino que los lleve a procesar ideas que los malgasta a través de su proceso de pensamiento y genera patrones o hábitos que de alguna manera los destruyen y destruyen incluso a las personas con las cuales ellos pudieran participar o de alguna manera interactuar. Por ello, el rol de nosotros como padres es tratar de generar un entablamiento, un puente, una conexión que recordemos que lo más importante es quitarle el juicio, esa telaraña del juicio, esa telaraña de la cerrazón, de la autoridad, del autoritarismo, que de alguna forma cierra más de lo que propone. Y bueno, también hay algo que necesitamos ponerle conciencia. Porque nuestros queridos hijos, tu hijo, tu hija, está sintiendo algo que a veces no te dice, que a veces ellos no nos comunican. Ellos están sintiendo o sienten ese deseo, pero no saben cómo nombrarlo porque hay una evolución en todo su progreso y su desarrollo de su persona. Sienten una presión de su entorno para saber más o hacer más o probar más, aunque ellos no estén listos o no están del todo informados. Y aquí es donde nosotros como padres jugamos un rol importante. Él o ella puede tener dudas sobre su cuerpo, su orientación o su autoestima sexual, pero teme a compartirlas porque tiene miedo a ser juzgado. Y es aquí como padres donde poco a poco, no te sientas mal si de alguna manera todavía no puedes llegar a ese canal. Poco a poco es ir trabajándonos nosotros como adultos para ir generando un cambio en la estabilidad emocional que nosotros tenemos y reduzcamos el juicio y propongamos la integración para que ellos puedan sentirse protegidos en esa burbuja familiar que estamos formando. Ellos también pueden experimentar, culpa o miedo, porque asocian a la sexualidad con peligro o vergüenza, sobre todo cuando no hay un diálogo entre los padres. Por ello es bien importante generar un diálogo, informarse. Hay veces que como padres a lo mejor vivimos en una historia en donde estos temas generaban más problemas o conflictos o tensión o tabús que una correlación directa. Sin embargo, podemos educarnos, reentendernos y ayudarnos para poder generar valor en la vida de nuestra familia y en nuestros hijos, porque la educación, recuerden, es prevención. La educación sexual, no es hablar de sexo solamente, es hablar de relaciones que conllevan y producen afecto, consentimiento, que producen un placer sano, que también proponen límites, respeto y autoestima. Es proponerles la idea sin restricciones, es hacerles ver que es un proceso natural el poder entenderse que nuestro cuerpo, que su cuerpo está cambiando y que de alguna manera ellos pueden actuar con esa intención de amor hacia ellos mismos. Sin embargo, ¿cómo podemos actuar también nuestros padres? Con acciones concretas, cuando vemos que algo como que no está ordenado, cuando vemos que a lo mejor tienen influencias o amistades que de alguna forma tú como madre o como padre estás viendo que le está distorsionando una realidad, que le está moviendo los valores que tú le habías promovido, que le está generando una inestabilidad emocional. Bueno, pues todas estas son señales para que nosotros como padres te pongas a actuar, nos pongamos a actuar inmediatamente con acciones concretas. Y te has de preguntar, ¿qué puedo hacer si estoy percibiendo o si ya se me salió de control o me di cuenta que está en una relación nociva? Porque hay muchísimos casos de abuso sexual, Hay muchísimos casos de jovencitas que están trabajando en edades tempranas y llegan personas más grandes que de alguna forma las convencen, las maltratan y a veces ese ruido interior, lo encierran tanto que se hacen tanto daño, que se generan enfermedades y después
se pueden generar incluso enfermedades físicas, pero también psicológicas, que es bien complicado después corregirlas. Sin embargo, con acciones concretas como empezar a hablar desde una conversación transparente ayuda, mira. No esperes a que ellos te pregunten. Tú acércalos a ti. Aborda a ese grupo de adolescentes que tienes en tu casa. Si tienes varios hijos que están en las mismas edades, abórdalos con temas, con naturalidad y sin morbo. Que ellos vean, a lo mejor se empiezan a reír o empiezan a sonreír o empiezan a bajar la cabeza. Tú diles que es algo natural, que a ti no te asusta, que forma parte de la vida, que lo entiendes perfectamente. Mira, puedes usar algún tipo de serie, algún tipo de noticia, algún tipo de alguna experiencia que hayas escuchado o hayas tenido como un pretexto para abrir el diálogo con ellos. Y esta es una clave importante para poder manejar una conversación de apertura. Acuérdate que no haya juicio envuelto. Recuerda que no debes de hablar mucho. Acuérdate que debemos de escuchar más de lo que hablamos. Cuando ellos se animan a compartir, lo peor que podemos hacer es interrumpir con juicios o miedos, porque cómo se nos vienen los miedos y los juicios, y te dije, y mira, este muchacho yo sabía, y viene la intuición que de alguna forma está reforzada por más miedo que conocimiento como padres. Y es ahí donde necesitamos respirar y detectar dónde sentimos como padres esa emoción, en el pecho, en el estómago, en las piernas, y controlar, contención es bien importante. Escucha con atención y apertura, porque esto genera confianza. Yo sé que es complicado porque yo soy padre. Yo también soy padre de hijos y me doy cuenta que a veces nos gana el impulso más que el raciocinio. Y es ahí donde poco a poco podemos entrenarnos, podemos ayudarnos para estos momentos complicados en donde no deseamos que ellos ya pasen por situaciones oscuras, sino que a través de la educación produzcamos una prevención. Y esa prevención, mira, nos ayuda a mantenernos con una armonía familiar más estable. Sé claro con los valores que tú les promueves, pero no les cierres la puerta. Puedes tener una postura clara, firme, pero eso no significa que les impides o le impides a tu hijo o a tu hija que te vea como una persona que es autoritaria, que te vea como una persona cerrada. Tú sé claro o clara, pero sé inclusivo. Sé abierto, sé prudente, sé proactivo. No pienses tan distinto como ellos, porque ahí cerramos ese canal de comunicación. Y esto es bien distinto, porque usamos al pretexto de que somos de generaciones distintas. Hay que actualizarnos. Si ellos están viviendo en una generación de información, de redes, de contacto a través de las pantallas, tenemos que actualizarnos y tenemos que comprender a través de la visión que ellos están comprendiendo para poderlos guiar y apoyarlos mejor. Enseña con ejemplos, no con sermones. Hay veces que usamos más la predicación que la ejemplificación. Hay que hablar con consentimiento, usando ejemplos reales. Puedes usar ejemplos que veas en algún tipo de superación personal, en alguna serie, que a lo mejor a él o a ella no le interesa. Sin embargo, puedes usar algo de esa serie que creas que a él o a ella lo puede conectar con esa vivencia. Explica qué significa tomar conciencia. Explícale también qué significa pedir permiso. ¿Qué significa respetar un no que tú como padre, sin el autoritarismo, se lo das? Explícale y ayúdale a entender que no todo deseo necesita ser actuado. Hay veces que como padres nos falló, ya crecieron los hijos y se nos fue de las manos a lo mejor nutrir con amor. Se nos fue de las manos acompañar más. Se nos fue de las manos jugar más, porque fuimos grandes exitosos, porque tuvimos mucho trabajo, porque generamos grandes cantidades de dinero, porque generamos una relación, un networking inmenso. Sin embargo, nos faltó generar ese inmenso amor
y nutrición hacia nuestros hijos. Y hay veces que ellos ese sentido de validación lo buscan al compartirse con alguien más. Ahorita que te platico esto, se me viene a la mente el libro de Don Miguel Ruiz que se llama La Maestría del Amor. Léelo si no lo has leído. Si no te gusta leer, búscalo en audiolibro. Estoy seguro que te va a aportar valor porque te va a ayudar a entender cómo nos validamos cuando nos compartimos, cuando no comprendemos lo que nos hace falta en el fondo. Hay que corregir todos esos mitos y falsas creencias. Muchos adolescentes, creen que la pornografía muestra una imagen, cómo debe de comportarse un hombre o cómo debe lucirse un hombre ante una mujer. Y por el amor de Dios, tú sabes que eso distorsiona la realidad de la conciencia y de la vivencia que en realidad existe entre las parejas. Explícale que todo eso está envuelto en ficción, que está distorsionada esa realidad, que es una relación real que en realidad está basada en una desconexión, está basada en un desempeño más que en una relación amorosa. Mira, hay un libro de esta Marian Rojas, la psiquiatra, que habla cómo en la pornografía, si ella dice cómo en la pornografía, si se dan cuenta los adolescentes realmente y pusieran atención, cómo no hay un manejo de manos, no hay un manejo de caricias, no hay un manejo de una interacción que genere una correlación amorosa. Es simplemente un acto violento que genera un placer en el área de recompensa del cerebro que cada vez te exige más. Y que a veces los adolescentes mal informados tratan de replicar eso con las personas, generándoles un daño a las personas con las que ellos están tratando de ejemplificar lo que vieron. Y eso está totalmente distorsionado porque en realidad no es así. Mira, hay que supervisar sin espiar. Hay que proteger sin invadir. Hay que acompañar sin controlar. Obviamente esto se oye fácil, pero hay que buscar la manera de acompañar sin controlar, porque el control genera cerrazón. Hay que crear acuerdos claros sobre el uso de Internet en la casa. Hay que decir, a tal hora se cierran los aparatos. Si tú puedes tener un módem en tu casa de tal forma que lo puedas de alguna manera controlar a través de tu teléfono y puedas restringir el acceso a sitios que de alguna manera les permitan a ellos buscar contenido que les perjudique más de lo que les aporte, bloquéalos. Pide asesoría, habla a la compañía, porque hoy en día todos los módems pueden bloquearse y pueden de alguna manera agruparse para que ese acceso a esos sitios no estén en tu casa, que no se nutran en el nido de la basura que está en esos sitios destructivos. Hay que enseñarles sobre la privacidad, los límites, la confianza. Mira, es bien importante que ellos pongan límites, que ellos empiecen a comprender que su espacio personal es para ellos, que ellos sabrán a quién le permiten acercarse y a quién no. Que no por ser amable significa ser sumiso. Y esto de alguna manera a ellos los va protegiendo, les va generando criterios que los ayuda a cuidarse aún más. Como padres, mis queridos amigos, hay que cuidar también nuestro lenguaje. Hay que usar palabras que no avergüencen, que no los ridiculicen. Hay que tener un modo de hablar sobre nuestro cuerpo que produzca transparencia, naturalidad. Que hable sobre el deseo de una forma transparente y clara, sobre las relaciones, que hable sin la destrucción y la desconfianza, sino algo natural. Si tú notas que ellos empiezan a reír, que empiezan a carcajearse, que se empiezan a alejar, que te dicen, ay no, tú diles, esto para mí es algo muy natural, no pasa nada. No te sientas mal, para mí es algo muy natural. Ah, sí lo conozco. Tú hazte como que eso es tan natural para que ellos reduzcan esa reacción a ese sentimiento y se genere como un tabú, como algo
que es inadmisible. No, hay que permitir crear puentes para poder generar cambios positivos en ellos. Mira, puedes usar algún tipo de frases que te ayuden a ser más asertivo, más asertiva, a ser más consciente. Por ejemplo, le puedes decir: quiero que sepas que puedes hablar conmigo sin miedo, hijo. Yo también tuve dudas cuando era joven como tú. Le puedes decir también: no necesitas hacer nada para encajar. Lo que sientes es válido y no estás solo. No estás sola. Otra que le puedes decir: estoy aquí para ayudarte a entender lo que estás viviendo, sin juzgarte. Obviamente hay veces que como padres se escuchan bien bonitas estas frases y sentimos como que no somos coherentes, como que si digo eso, como que no va con mi personalidad, porque a lo mejor de alguna forma, por la presión de la vida, no hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra vulnerabilidad también como padres. Sin embargo, recuerda esto que te voy a decir y escúchalo desde lo más profundo de tu corazón. No necesitas ser un padre perfecto o una madre perfecta para ser valioso, para ser valiosa. No necesitas ser una persona perfecta para ser valiosa. Necesitamos acompañar, necesitamos guiar, necesitamos abrir esa comunicación desde el corazón. Y esto no es romanticismo, desde el corazón viene lo transparente, lo claro. Hay veces que hay emociones que se formaron como mecanismos de defensa que de alguna manera nos protegieron porque fuimos abusados, porque no fuimos comprendidos, porque no fuimos entendidos como niños, y hacia nuestros hijos a veces usamos esos mecanismos de defensa que cierran más de lo que proponen. Sin embargo, esto no significa que eres un mal padre. Esto no significa que eres una mala madre. Esto no significa que no puedes tener la oportunidad de enseñar con claridad sobre un camino con dignidad. Esto no significa nada de ello. Tú puedes ayudarte a vivir cada día con una sensación más profunda sobre la identidad como madre, como padre. Tú puedes ayudarte a ser una persona más consciente. Tú puedes vivir con mayor armonía aún y cuando te sientas desconectado de ti o de ti misma. Porque todos esos son sucesos que emocionalmente se fueron construyendo y que de alguna forma se pueden remover también de nuestra vida. Cuando les enseñamos a ellos todas estas diferencias que existen en nuestra vida, mira, nos volvemos más vulnerables. Y de esta forma ellos empiezan a respetarnos más. Empiezan a generar mayor conciencia hacia el deseo, porque te ven como un humano, no te ven como una idealización. Y entre más claro y entusiasta seas, entre menos nos te digas a ti mismo y más apertura generes, ellos te van viendo como una persona más deseable, les empiezas a gustar más. Porque el amor real, mira, no presiona, no manipula y no exige. Y hay veces que por nuestras heridas exigimos, manipulamos y presionamos. Pero esto no significa que no te puedes ubicar en el amor. Esto no significa que vas a estar condenado o condenada a ese tipo de sensación. Mira, hay un método muy interesante para ir cerrando este podcast que te lo recomiendo que lo utilices, y es el método de las 3 preguntas. Hay 3 preguntas claves que te pueden funcionar bastante. Y estas dicen: la primera, cuando estás hablando sobre la sexualidad con ellos, hazles esta pregunta. A ver, ¿lo harías si nadie se enterara, hijo? ¿Lo harías si nadie se enterara? La pregunta número 2, ¿te sentirías bien contigo después? ¿Te sentirías bien contigo después? Y la tercera pregunta, ¿esto respeta a la otra persona? ¿Esto respeta a la otra persona? Mira, cuando yo me enteré de este método de las 3 preguntas, realmente genera conciencia, porque son preguntas que les ayuda a ellos a reflexionar. Y hay veces que pueden omitirlas, hacerlas a un lado,
pero las respuestas que les dio están presentes y de alguna forma cuando están en esos momentos en donde no es apropiado compartirse, les incomoda las respuestas que les arrojaron estas 3 preguntas, y es ahí donde nosotros podemos crear una imagen de ellos con mayor valor. Es ahí donde podemos ser útiles como padres. Hay que tener mucho cuidado con el famoso sexting se llama, más bien, porque 1 de 4 adolescentes, ha enviado contenido íntimo por presión o impulso. Hay que tener mucho cuidado, y una de las aplicaciones que más se usa son el Telegram, el Snapchat. Cuidado con las imágenes que ellos se comparten. Los filtros y las redes sociales están promoviendo una idea hipersexualizada desde edades cada vez más tempranas. Hay que tener de verdad mucha conciencia como padres. Nunca hay que burlarnos de las reacciones con enojo si te confiesa algo. Hay que escuchar primero. Hay que ayudarlos con ejemplos cotidianos para abrir temas que propongan una dirección con apertura. Hay que ayudarlos a generar toda esa comunicación a través de charlas que podamos tener amenas, que incluyan tu experiencia de vida como padre, sin dar sermones o ponerte como ejemplo, porque en realidad, pues sí, es una etapa distinta a la que ellos están viviendo. Hay que ayudarlos con consejos prácticos, como te digo. Hay que ayudarlos a que respeten y valoren el cuerpo que tienen a través de sus decisiones. Esto es algo bien importante, porque muchas veces, como padres, estoy seguro que tus hijos pueden aprender más del ensayo y el error que por el vínculo y la orientación. Y es aquí cuando empecemos a perder como padres esa confianza en nosotros mismos, y es donde empezamos a generar más dolor, más miedo, más desesperación por no saberles cómo ayudar. Hay que tener claro realmente qué es la sexualidad en la adolescencia. Hay que tener esa visión abierta, que es una etapa intensa y atractiva, que tiene un profundo efecto en sus vidas por la metamorfosis que ellos están viviendo a través de su proceso emocional, hormonal y físico. Hay que ayudarles para que ellos comprendan constantemente que el mundo está cambiando y que el mundo tristemente les grita más sobre la confusión que sobre la información. Y esto, como padres, de verdad no nos puede ganar, porque ya somos adultos, y como adultos de verdad nos podemos ayudar más, nos podemos acompañar más y nos podemos realmente generar más valor en nuestras vidas. Mira, tus hijos no están solos, no están descubriendo su cuerpo, ya lo descubrieron. Están tratando de entender quiénes son, qué los hace valiosos y cómo ser amados sin lastimarse. Y ahí tú y yo jugamos un papel importante. En este camino, la sexualidad es una parte inevitable y muy poderosa, que tú y yo también ya vivimos, experimentamos y pasamos. Aquí la pregunta es, con mi experiencia de vida, ¿qué podría yo aportar a la experiencia de vida de mi hijo o de mi hija? Porque no basta con decirles cuídate, y esto ya lo sabes. Hay que estar ahí, cuando les duela. Cuando tengan dudas, hay que estar presentes. Cuando crean que no valen, hay que decirles el valor que ellos tienen. Cuando sientan que realmente han sido rechazados, hay que estar ahí para validarlos. Hay que mirarlos a los ojos y decirles, mira, hijito, hijita, no estás solo. Puedes hablar conmigo. Perdóname si he estado ocupado. Perdóname si estuve distraído. Perdóname si te grité, si te ofendí, si no dije esto. Discúlpame. Yo también traigo mucho dentro de mí. Sin embargo, pase lo que pase, quiero que sepas que estoy aquí contigo. Los adolescentes, recuerda, no necesitan esos sermones, necesitan aliados. Y esos aliados, estoy seguro que los que más quieres cerca de tus hijos, quieres ser tú. Ellos quieren tenerte a ti, pero en el fondo a veces te ven tan distante, tan separado, que buscan sentirse acompañado por personas que no necesariamente los quieren, los protegen y los guían.
hacia un lugar seguro. Y esto nos ayuda de verdad a remover la confusión y el mundo caótico que ellos pueden llegar a tener. Porque mira, si tú no les hablas con verdad y amor, alguien más lo hará. Y no siempre lo harán desde el amor. No siempre lo harán desde el cuidado. No siempre lo harán desde el respeto. Porque hoy más que nunca necesitamos ser padres conscientes, valientes, padres que reentiendan, padres que acompañen más de lo que hablen. Y aquí es donde ese rol como padres podría ayudarnos bastante para generar realmente un cambio positivo en nuestros hijos. Híjole, pues hay tanto que platicar, sobre todo en estos temas tan profundos que es la sexualidad en nuestros adolescentes. Porque, mis queridos amigos, no se trata de tener todas las respuestas como padres, sino de estar ahí cuando lleguen las preguntas. La sexualidad de tu hijo no es un problema por resolver. Mira, es una parte amorosa de su crecimiento que necesita acompañamiento, verdad y amor sin condiciones. Si tú no le das esa información con valores, él o ella la buscará en quien sí lo haga, y aunque no esté bien intencionado. No nacimos sabiendo guiar a un adolescente, pero sí podemos aprender a ser un lugar seguro para ellos, un lugar donde no se les juzgue por desear, por cambiar, por explorar, sino que se les guíe con la empatía, el respeto y la responsabilidad. Porque la verdadera educación no empieza con la prohibición, mis queridos amigos, sino con una conversación abierta y humana. Me da tanto gusto poderte acompañar a través de este episodio. Que Dios te bendiga y mira, que se note que estás vivo, que se note que estás viva. No necesitas ser perfecto para ser valiosa, para ser valioso porque ya lo eres. Hasta pronto, mis queridos amigos. Mucho ánimo.